colegas, colegas asambleístas, bueno, sería redundar en decir que esta ley es importante, que es una ley positiva. Claro que lo es. Es el cumplimiento de la Constitución del año 2008, la expresión de la voluntad soberana en la cual se obligó al Estado a tener una atención prioritaria hacia los niños, hacia las niñas, hacia los adolescentes. Me parece una propuesta importante y yo siempre lo he dicho. No importa que la propuesta venga del frente, de la derecha, de la izquierda, del centro, yo creo que lo importante es reconocer que en esta asamblea se pueden hacer cosas positivas para el pueblo ecuatoriano, como esta ley orgánica para la alimentación escolar, y al ponente solamente quisiera hacerle unas puntualizaciones muy breves porque es urgente que esta ley llegue a cumplir su cometido. En el artículo 5, donde se habla de las definiciones de lo que es la alimentación escolar, ahí dice que es el alimento que se oferta. Yo quisiera que se cambie de pronto esta terminología, porque no estamos ofertando, no estamos vendiendo nada, estamos proveyendo, y debería ser que es el alimento que se provee en el Sistema Nacional de Educación, reitero, en el artículo 5, en las definiciones de la alimentación escolar. En el artículo 6, en las obligaciones del Estado, yo creo que es importante, es positivo, el reconocer la obligatoriedad del Estado de proveer gratuitamente de la alimentación a la población estudiantil. Esto tiene que estar claramente definido y obviamente tiene que ser ahondado en esta ley. En el artículo mismo, en el 6, en el literal H, dice que el Estado debe asignar los recursos necesarios para el cumplimiento de los programas de alimentación. Esto creemos que es altamente importante, pero tiene relación con el artículo 16, en donde se habla del presupuesto. Y ahí dice que la Autoridad Educativa Nacional proveerá los recursos necesarios y que siempre deberán estar disponibles. Pero además de aquello, creo yo que también debemos obligar a la Autoridad Financiera Nacional y disponer que siempre debe mantener la disponibilidad de recursos que orienten al cumplimiento de esta ley, porque hemos observado en las necesidades o en otras necesidades que tienen asimismo sectores de la patria, que es lo que se nos dice de parte de las autoridades nacionales de los distintos ministerios, que es el Ministerio de Finanzas quien no provee, no tiene la liquidez para que de pronto estos recursos vayan fluyendo. Y yo creo que en una actividad, en una acción, en una política pública tan importante del Estado como proveer la alimentación escolar, estos recursos siempre tienen que estar disponibles y así tiene que increparse y así tiene que obligarse al Ministerio de Finanzas. Hablo de la contratación pública y yo creo que es importante, pues es obvio señalar que para llegar al proceso de proveer la alimentación escolar tienen que haber proveedores, tiene que haber la adquisición, el procedimiento que exige el Sistema Nacional de Compras Públicas. Pero aquí yo quiero señalar que debe existir una visión clara de las distintas realidades geográficas que tienen los distintos sectores del país. Nosotros hablamos por la Amazonía ecuatoriana, particularmente hablamos por la provincia de Pastaza, a la cual representamos. Ahí existe una difícil conectividad con las zonas de frontera, con comunidades importantes como Río Tigre, como Río Corrientes, como Lorocachi, como Montalvo, que sin duda alguna, pues su accesibilidad depende de otros medios, como el transporte fluvial, que se realiza en 2, 3, 4 días de canoa, o si no, en su defecto, y en el mejor de los casos, cuando existen recursos, tal vez un vuelo contratado por una o a una empresa de aviación que está en un promedio de los $600, $700. Por eso, los maestros, inclusive que trabajan en estas zonas de frontera, realizan actividades para el ingreso únicamente con varios segmentos en los meses, es decir, ingresan, qué sé yo, en el periodo desde agosto, salen en diciembre, luego vuelven a salir en abril, es decir, no existe un tráfico regular de conectividad con estas zonas de frontera. Y por aquello, yo creo que en la Ley Orgánica de Contratación Pública y en la misma disposición transitoria sexta de esta Ley Orgánica de la Alimentación Escolar, sí se debe analizar el tema de que se disponga a la Autoridad Nacional de Contratación Pública que cuando elabore la reglamentación se pueda analizar de pronto esta particularidad geográfica. ¿Para qué?
para que los procedimientos sean más expeditos y puedan responder a estas realidades locales. ¿Para qué? Para cumplir uno de los cometidos de esta misma ley, que se tiene que hacerle, para que nos entienda la gente, que se tiene que hacerle el gasto a los proveedores locales. Y en comunidades tan alejadas, ¿cuáles o quiénes son los proveedores? Obviamente son las comunidades. Y en esto tiene que estar dispuesto. Por eso, por esta particularidad geográfica que nosotros exponemos en este pleno, sugerimos que en la disposición transitoria sexta se agregue un inciso que diga: para la regulación y aplicación en la circunscripción territorial amazónica se establecerán acciones afirmativas a favor de los productores comunitarios en favor de cumplir los objetivos de esta ley. Es decir, que se pueda proveer por parte de las mismas comunidades a los centros escolares, a estas escuelitas comunitarias, de los productos para la alimentación escolar, porque no podemos hacer lo que se sigue haciendo hasta el momento, que a los niños en las zonas de frontera, en las comunidades, bueno, pues le dan la galletita, le dan por ahí una leche, pero que en realidad no responde a la identidad cultural propia de las comunidades, donde lo primordial, lo básico en la alimentación es una rica chicha para que los niños hablen duro, en la Amazonía son unos maitos, sin duda alguna es un agua de guayusa, una agüita de canela. Yo creo que eso es parte del cometido que tiene que estar en esta disposición transitoria sexta, es decir, darle la facilidad también a los proveedores comunitarios que puedan proveer del alimento escolar, y que sin duda alguna eso no va a beneficiar únicamente a nuestros niños, va a beneficiar a las comunidades, porque también significará una fuente de ingreso para estas comunidades. Pero lo imperdonable sería que el día de mañana, cuando se haga la regulación por parte de compras públicas, se diga que no se puede hacer por los procedimientos, los proveedores, los RUG, los TDRs, todo este tipo de tramitología. Yo creo que ahí sí se tiene que aplicar acciones afirmativas para ayudar a estos ciudadanos que se encuentran en las zonas de frontera, y obviamente para apoyar a nuestros niños con la alimentación escolar, que es tan preponderante en una zona que sin duda alguna carece de los más elementales servicios básicos, como agua potable, como energía eléctrica. Yo creo que esta política pública también puede estar orientada a beneficiar a nuestros hermanos amazónicos que viven en estas zonas tan importantes. Reitero, hay cosas positivas que se pueden hacer en esta Asamblea Nacional y estamos para apoyar, porque apoyar este proyecto de ley es apoyar a nuestros niños, es apoyar a nuestras niñas, es apoyar a nuestros jóvenes y adolescentes. Así es que un saludo muy cálido al proponente de esta ley, y yo reitero, toda propuesta tiene que ser apoyada, no importa de dónde venga, si es que el beneficio es para nuestros ciudadanos. Gracias, presidente, gracias, colegas asambleístas. La intervención de